Hola. Hola Manuelita, buena. Ya, Igual al te fin. escucho súper bajito. Sí, mira, tengo el micrófono aquí mismo, pero mala calidad. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando tú no estás hablando con alguien se escucha bien, pero al momento cuando entra la persona se escucha mal. Ah, debe ser una configuración. Vamos a investigar entonces. Seguramente. Bueno, pero si me escuchas bien tú está bien. Bueno, yo te Perfecto. voy a contar una historia. Ujú. Es un sueño, pero realmente fue una pesadilla. A mí no me gusta tener pesadillas. Generalmente cuando tengo pesadilla pasa algo. Yo venía de vuelta a Chile y en el año 2021 creo, y me fui en un viaje con mi hermana a recorrer lo que es la carretera austral. Ya. En ese tiempo de mi vida, la verdad que no estaba teniendo ningún tipo de pesadilla, así que yo asumía que estaba todo bien en mi vida. Pero recuerdo estar en Bahía Murta, frente al lago General Carrera, en un hostal de esos que dan miedo porque era como de campo, así, bien antiguo, así. Despertar a las 3 de la mañana por una pesadilla. La pesadilla fue tan brutal para mí que yo desperté a mi hermana súper asustada y miré la hora. La hora eran como las 3:20 más o menos por ahí de la mañana, y yo le conté la pesadilla a mi hermana. Le dije que había soñado con un chico, un hombre realmente, que en el momento que yo estaba en el sueño para mí era alguien como de confianza y que a mí me dolía muchísimo la garganta. Entonces él se acercó a mirarme la garganta y cuando me dice abre la boca, yo abro la boca y ese chico de confianza se transforma en algo, nos mucho miedo. Tenía como el ojo amarillo y yo en el sueño o en la pesadilla sentí como echaba como un humo de color amarillo dentro de Ya. mí. Y me decía como mentalmente, porque no movía la boca, me decía te atrapé o algo así. Y yo desperté, súper asustada, no pude dormir hasta como las 5 de la mañana. Yo recuerdo que después ya me dormí y al otro día cogimos el coche y nos íbamos de vuelta hacia Santiago, terminando hacia la ruta. Íbamos con mi hermana y mi hermana, nosotros teníamos una camioneta. Y ella conducía, no sé si bien o mal, pero siempre estaba como tomando mal el camino. La carretera austral en esa zona no tiene pavimento. Y yo recuerdo estar sacando la entrada para el parque Keulat cuando yo siento que había demasiado movimiento en el auto. Y cuando yo la miro, mi hermana había soltado el manubrio con una cara de asustada y me dice, no puedo controlarlo, vamos a morir. Una cosa así. Esto pasó en segundos, pero para mí pasó todo muy en cámara lenta, muy en cámara lenta. Yo recuerdo decirle que no se preocupara, que se calmara y coger a mi hermana como contra el asiento de ella como si fuera yo un cinturón de seguridad y doy un volantazo. Luego de eso recuerdo rama y que de pronto el auto ya dejó de moverse. Solamente veía árboles. Ahí después reaccioné como a los 5 minutos, le pregunté a ella si estaba bien, me miré que yo no tuviera sangre y nos quedamos como 5 minutos sin hablar. Ujú. Después yo miré hacia la ventana y estaba en un precipicio. El auto se había cogido de una roca y unos árboles. Estábamos ahí así como en diagonal y yo veía el agua. Bueno, el punto es que ya salimos de ahí y todo eso. Pero cuando yo salí del coche y ya estaba como a salvo, la imagen de este tío que me había salido en la pesadilla apareció. Pero la sensación no fue de miedo, sino que fue como al revés, como si yo hubiese ganado. Y como que yo mentalmente le dije ahí, no, no me atrapaste. Mm. Ese fue como un sueño, ese fue como la pesadilla que tuve. Y luego al mes, recuerdo estar en mi casa. Oye, hablo muy rápido. No, está bien, estamos escuchando Ah, ok. atentamente. Ah, ya. Es que me acostumbro a hacer monólogo y digo, a lo mejor estoy hablando sola. No, muy bien, muy bien. Bueno, yo tomé como ese sueño que me pasó en la carretera, lo tomé como como que me avisó, ¿sabes? Como, aunque era como una pesadilla y me dio miedo, de cierta manera, yo quiero creer que como que me preparó para lo que iba a pasar. No sé cómo explicarlo. Sí, sí. Al mes volví a tener otra pesadilla y esta pesadilla era con el hijo de mi hermana, que era pequeñito. Mi hermana iba en el coche con mi sobrino caminando y de pronto mi sobrino se pone a llorar en la pesadilla y era porque se le había ido como un globo al cielo.
Y mi hermana le dice, ah, tranquilo, si ya te compro otro. Y entonces mi sobrino le dice, no, pero ese soy yo. Y yo despierto con la sensación como que mi sobrino había dicho que él se había muerto y era el globo que se iba. Yo le cuento esta pesadilla a mi mamá el otro día. Yo desperté a las 3:30 de la mañana también. Yo se lo cuento, porque después de la pesadilla de la carretera austral, yo como que las pesadillas no me gustaba tenerlas porque siempre pasaba algo malo después. Bueno, yo se lo cuento como para tener algún testigo o algo. Y al otro día, como a las 6 de la tarde, yo escucho gritar a mi mamá. Cuando yo entro a la casa, mi mamá estaba llorando porque había muerto mi abuelo. Entonces, esos son los sueños que yo tengo. Yo creo que tengo sueños premonitorios. La verdad no es muy agradable tener esta cosa, tengo que decirlo. No, para nada. Bueno, yo he comentado en otras transmisiones que yo también tengo un contacto con los sueños. Yo he vivido súper pocas cosas paranormales, pero los sueños sí es como heavy. Y te entiendo completamente. Yo he soñado con entidades oscuras en cementerio. Tengo un cementerio en mi mente que yo sé que existe, problema que no sé dónde. Entonces es increíble ese tipo de historia. Ahora lo que me Pero, ¿Sí? sí, dime. No, lo que me comentabas tú del personaje que apareció en tu sueño, ese Sí. ojo amarillo. Era como un ojo amarillo y el iris era como de color rojo, te lo prometo, no estoy mintiendo, pero un amarillo muy color mostaza, pero muy brillante. Y el humo que me echó a la boca era de color amarillo, del mismo color de los ojos. Chuta. Que yo creo que es un demonio, así, sinceramente. O sea, no lo asocio a otra cosa. No sé si ustedes han visto la serie Supernatural, que es una serie de acción, serie antigua de unos tipos que cazan fantasmas. Sí. Y ellos representan en la serie a los demonios de grado menor con ojo amarillo. Y está basado en conocimiento esotérico la serie, por eso se me asoció al tiro a un demonio que apareció y lo supiste. Pero por ejemplo, ya, eso es lo que yo quiero entender, porque realmente, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando en el año 2021, cuando yo volví a Chile, yo vivía en España. Y ese año, el año 2019, que fue lo de la pandemia, yo lo pasé como re mal, así como todo el mundo encerrado y esas cosas. Y yo empecé a tener muchas pesadillas. Y esas pesadillas, cuando me estaba hablando Jesús antes, a mí también me daba la parálisis del sueño. Pero yo al principio me daba miedo, pero ya luego aprendí y realmente lo que hacía era como que yo me iba a otros lugares. Y la parálisis del sueño aparecía cuando uno vuelve de esos lugares. Y uno puede aprender a salir de esa parálisis del sueño. Yo por lo menos muevo el dedo gordo del pie. Eso a mí me funciona. Sí. Bueno, acá en Chile hay una creencia súper arraigada que cuando hay espíritus malignos en las casas o aparecen estas criaturas hay que echarlos con garabato. No sé si es lo mismo. ¿Pero por qué iba a estar uno de esas personas en mi sueño? Porque seguramente cuando uno sueña, de cierta forma ese velo que es la realidad que nosotros tenemos con la realidad que existe más allá, se vuelve más delgado. Entonces estos tipos tratan de aprovecharse. Ahora, lo que tú hiciste estuvo bien porque lograste expulsarlo. ¿Cachai? Cuando uno le pierde el miedo a estas criaturas, llámalo demonio, hombre del sombrero, ellos se van porque saben que no se pueden aprovechar de tu energía. Pero el punto es el siguiente, o sea, el punto para mí que no lo entiendo en mi cabeza es, por ejemplo, si yo tuve esa pesadilla, no sé, a las 3:30 de la mañana, y esa pesadilla de cierta manera me dejó como una sensación extraña, estar un poco más alerta, y al otro día yo tuve el accidente, y reaccioné porque yo realmente no suelo reaccionar, soy súper así como, me quedo como un conejo generalmente, el miedo me paraliza, pero en ese momento a mí no me paralizó. Y luego de salir del accidente, que se me venga a la mente esa imagen, y además yo como chula, ¿sabes? Así como bien chora, así como diciendo, no, mira, no me atrapaste nada, ¿sabes? Así como súper orgullosa y todo. Es como que no entiendo, ¿qué vino ese demonio a hacerme el accidente y al final no pasó nada? ¿O vino a decirme que yo iba a tener un accidente? ¿Entiendes la duda que tengo? Ahí la duda va... No sabemos la verdad, pues. Esa es la respuesta. Pero claro, pues si era un demonio, yo creo que lo vino de cierta forma a provocar, pero también lo soñaste antes, pues entonces ahí uno puede pensar que también era una advertencia. Claro, a lo mejor el sueño
que me dieron no fue el demonio, sino que fue otra cosa o lo que sea, ¿Mm? y me mostró al demonio o lo que fuera. Puede ser. Bueno, no sé, la verdad. Puede ser alguien que andaba rondando también tras tu alma, no sé, pues así como pensando un poco, pero es bastante extraño. Mira, ahí Bodhi pone, ese demonio se llama Azazel, el de ojo amarillo. Sí, ¿y por qué se le aparece a las personas? Bodhi, cuéntanos. Quiero saber. Que entre el Bodhi, por favor. Sí, pero yo también, sabéis que no es la única vez que me han llegado relatos así de entidades con ojo amarillo. Son aterradores. Pero no en sueños, sí, porque en la vida real. ¿sabes? No, yo me pasa eso en la vida real. Como yo veo allá caminando por la calle y veo a un tío con esos ojos, yo salgo corriendo. Eso o le pego directamente, porque cualquiera dos de las cosas yo creo que haría. Sí. ¿Y eso te pasó en Chile? Sí, me pasó acá en Chile, sí. Sí, lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Es que yo cuando era pequeña, bueno, mi mamá era religiosa, entonces yo salí la hija súper rebelde, entonces yo no creía en Dios, era muy agnóstica, entré a estudiar ciencia, o sea, me reía de la gente que hacía tarot, todas estas cosas espirituales, yo no las entendía. Pero de pronto, cuando ya me fui fuera de Chile, empezaron a pasar tantas cosas que la vida te va poniendo como en tu lugar y ya no tienes como la posición para cuestionarlo, ¿sabes? Sino que lo tienes que aceptar. No lo entiendes, pero acepta. Y terminé como más, no sé si espiritual, pero sí que creo más y respeto mucho, ¿sabes? Es como, sí que creo en estas cosas. No me dan miedo, la verdad. Pero, y a partir de ahí, como a los 30 y algo, creo que como fui más abierta de mente, quizá empecé a notar cosas. Tengo una amiga que me dice que a lo mejor cuando yo acepté esa idea es cuando yo podía ver y podía, no sé, pero no me gusta mucho la idea tampoco. Bueno, yo también vengo del mundo científico, yo soy médico veterinario. Esa es mi profesión. Yo soy bióloga marina, es casi lo mismo, ¿eh? Casi lo mismo, sí. Entonces, bueno, eso no significa que uno sea un poco escéptico. De hecho, tengo hartos colegas que creen harto esto, pero por lo mismo, o sea, como explicaba antes, la curiosidad, al final la ciencia parte desde la curiosidad, y esto es curiosidad. Sí. Yo sí que era escéptica cuando era joven, estoy hablando de los 17, 18, 20 años. Después ya se me pasó. Y no sé si era escéptica, pero era muy cerrada de mente. Para mí era el método científico y si no lo veía ni lo tocaba, no existía. Pero ahora ya no, pues ahora es totalmente distinto. Yo siento que la ciencia se tiene que empezar a investigar estas cosas. Sí, pues, sí. Es que hay mucha experiencia y cuando le pasan a uno, ahí que hay, pues. Es verdad. Es que cuando te pasa es cuando tú empiezas a creer. Sí, pues. Y yo la otra vez te comento, bueno, lo comenté en otro en vivo, yo después de una transmisión, cuando la realizo en la noche, fui al baño y vi pasar una mujer vestida de blanco en el baño y atravesar las paredes en la casa. ¿Y qué haces ahí cuando ves esas cosas? ¿Qué realmente haces? Yo por lo general lo he aprendido acá en el programa y tocando estos temas, es restarle importancia. Yo por lo general no me aterran, digo, mi mente a veces escéptica se cruza y dice, no vi nada, ¿cachai? Pero yo la vi por el rabillo del ojo. Y más encima, acá donde vivo hay una leyenda de una novia que se pasea. Entonces la vi. Pero espérate, escúchame. ¿Pero tú dónde vives? Para no ir, digo yo. Sí, po. No, yo vivo cerca de Temuco. ¿Y ahí hay una leyenda de que desaparece una novia? Una novia, sí. Y es donde yo vivo, con el campo donde yo vivo, y las casas donde yo vivo se construyeron después, entonces yo creo que esta tipa anda andando a cierta hora. Ese video la terminé también como a las 2 más o menos. Y atraviesa las paredes porque no sabe que hay una casa. Eso es lo que yo pienso, ¿cachai? Pero en estas cosas, como sabes, nadie es dueño de la verdad. Ya, es cierto, la verdad es tan subjetiva y son percepciones realmente. Sí. Además, en el campo siempre están pasando cosas raras. Yo también vivo en el campo, pero cerca de Santiago. Más encima cerca de los hornos de Lonquén, ¿sabes? El hornito que es un patrimonio nacional, pero ahí donde mataron gente y la quemaron para la dictadura, una cosa así. Y vivo cerca de un cerro. Entonces,
desde que estoy acá, que llevo poquito tiempo, llevo como 3 o 4 meses en Chile, los perros aúllan todos los días a las 3 de la mañana, pero aúllan con miedo. O sea, yo tengo que salir, encender las luces, calmarlo, así, todos los días. Yo estaba hablando con gente de acá y le pregunto si es normal. Entonces, hay una persona aquí mayor que me dice que como yo vivo los cerros, que los cerros son portales energéticos y que seguramente los perros ladran porque hay como un camino rural al lado de mi casa, porque a esa hora ven pasar espectros o cosas así, ¿sabes? No sé. Claro. Ya, pero eso no... todas las noches pasan weas aquí. Es que el campo chileno, Pero tiene un montón. weón, ya... Sí, Yo necesito conseguirme una cabeza de ternero, creo que... Porque yo no entendía por qué las casas tienen esas cabezas como de ternero afuera de la reja. Y eso es para ahuyentar las malas energías. sí, sí. Ya. Yo cuando veía una casa así siempre me daba miedo, pero ahora yo quiero tener una de esas cabezas en mi casa. Ponerla arriba del techo. Y lo otro que es importante, si uno tiene un amuleto, no tiene que Sí. contar qué amuleto es. ¿Sabes? Y dónde ¿Por está. qué? Porque ahí la otra persona te puede tirar un contra pues, independiente. No tienes Pero que ¿cómo? contar. Lo que a mí me cuesta mucho entender, y lo digo sinceramente, es, ¿de verdad existe gente que te tira maldad, pero así conscientemente? Tipo, la ¿Pero envidia. por qué? Ya, pero, Es que cuando hablan de la envidia, yo siempre he creído que la envidia sana no existe. Que dicen, la envidia no existe, ¿cachai? Envidia es envidia, la queráis como la queráis. Y lamentablemente esa es una energía negativa, po, y uno la absorbe, ¿cachai? La absorbe y te pasan cosas cuando otra persona es envidiosa. Entonces, pero uno es claro, tan débil, ¿es? O sea, me refiero a cualquier persona que te vea y a lo mejor te tiene manía, te tira un pensamiento negativo y tu energía tan débil es como que te puede afectar de esa manera. tipo, ¿sí? No puede ser. Me niego rotundamente a creer eso. Mañana mismo voy a andar con todo. Mira, en la cabeza del carnero me lo voy a poner yo como sombrero, weón. Porque es que esa. Pero ¿cómo la gente puede hacer eso? No lo sé, la verdad. Mira, Yo uso solamente. La verdad que no lo puedo decir. yo acá tengo amuletos, no los puedo decir, No, pues pero ya. en mi cuerpo no tengo, no ocupo. Pero tengo acá porque acá siempre hablo estos temas, ¿cachai? Y ya. Entonces los tengo Y por después de cualquier... que conversáis esos temas, ¿tú sentís que te quedáis como cargado? Mira, hay transmisiones que sí y hay transmisiones que no. Hay transmisiones que de repente salen temas muy turbios. Imagínate a las 2 de la mañana y, por ejemplo, una vez hablamos de unos brujos en Chiloé, que ni siquiera los nombramos porque es un tema tabú en el canal, y hay gente que estaba viendo ese en vivo y terminaron con dolor de cabeza, terminaron otros en el baño con diarrea. Y gente que estaba viendo la transmisión en el chat decían me siento mal, y yo esa vez tuve que después hacerme una limpieza que tampoco puedo decir con qué, por lo mismo, que acá tengo todo, porque no, me sentía muy mal. De hecho, ni siquiera dormí donde duermo, no, porque no quería llevar esa energía a la pieza. Ya entiendo. Dormí en otra parte de la casa. Entonces, hay cosas, hay veces que pasa, pero veces que no. Hay un chico que dice, ¿y qué dicen de la gente que tiene la mirada fuerte? Depende, yo creo, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene la mirada fuerte porque es segura de sí misma, pero hay otras personas que realmente la mirada es casi mejor no mirarlo porque te dan miedo. Sí. Bueno, a mí no me ha tocado. ¿No te ha tocado personas que te miren y te den como miedo? No sé, no es miedo de mirarlo, es miedo de no quiero esa persona en mi vida. No, a mí sí me ha tocado con gente que tengo mala espina. Gente que sin conocerla le tiro el prejuicio. Gente que no paso, por más que se acerque a mí, no la paso por algo y no sé por qué. A veces, pero a lo mejor no es un prejuicio realmente. Claro, no sé por qué no las paso y no las paso. A lo mejor es tu sexto sentido o algo, tu energía que lo rechaza realmente. Puede ser, y no son personas malas, así que hayan actuado mal contra unos, pero hay una cosa que no las paso. Y como hay gente que paso mucho, ¿cachai? Así como que al tiro son uña y mugre. Porque conectas más rápido con ellos energéticamente, supongo, no lo sé. Sí. Anda, sabes tú.
Bueno, yo ya voy a cortar para darle camino a... Habían dos chicas más, ¿no? Sí. Hace unos años atrás nos fuimos a un parque nacional con mi amigo en moto, con mi mejor amigo. Mi amigo el vidente que vio a mi papá difunto. Entonces ya fuimos para allá en moto, entramos al parque nacional, pasamos por la CONAF. Esto queda hacia la cordillera por Rancagua, Rancagua hacia la cordillera. Y era algo que de los Pumas, Pumalín, no sé si era Pumalín, pero había letreros de que era el parque nacional que habían pumas al final. Bueno, la cosa es que seguimos en la moto, tratamos de irnos lo más lejos posible porque siempre queríamos incursionar en la naturaleza. Y ahí pusimos nuestra carpa y salimos a caminar en el día por una especie de mini cascada que se veía hacia las montañas. Pero los cerros eran súper empinados y peligrosos. No era como los que yo conocía más acá en la zona central. Así que empezamos a subir, nos empezamos a sentir brígidos, a sentir un poco de temor de que podíamos morir. El suelo era resbaladizo, empinado. Y queríamos llegar a esa especie de gruta que veíamos que había como una mini cascada, pero después le dije a mi amigo, ¿sabéis qué? Nos podemos morir aquí, así que estoy presintiendo que movámonos lento nomás y bajemos concentrados. Ya bajamos en cámara lenta y después ya nos fuimos al camping, retornamos. Y con mi amigo dijimos, ¿sabéis qué? Internémonos más acá en la foresta. Y entramos con nuestra carpa, la volvimos a armar, nos salimos de un campamento donde habían otras carpas y nos metimos hacia el bosque. Y dijimos, ya acá vamos a pasar una vigilia, vamos a estar ahí pendientes de lo que pasa en la noche. Hicimos una fogata y ya pues empezó la vigilia. Y mi amigo dice que ahí en la caverna, en ese lugar, había una especie de tetué, un ser con ala que nos estaba acechando. Así que más brígido nos pusimos como a orar así. Nos pusimos a estar atentos. Y un momento de la noche, ahí casi nos morimos de susto porque llegaron, no supimos si eran los pumas, porque se veían los ojos brillando, solamente ojos brillando. Como ver animales que se acercan, los pumas, nunca supimos si eran los pumas o perros, o qué eran, pero bastante ojos que tú los mirabas y solamente se veían los ojos de la oscuridad acercándose. Así que ahí se nos ocurrió prender estiércol de vaca junto con la fogata para espantar si eran animales. Y bueno, eso fue la experiencia en ese parque nacional. Por allá por el 97, 98, mi mamá, que aparecía muy pocas veces en mi vida, encontró pareja. Y junto con esto tuvo un hijo, digamos mi medio hermano. Y yo soy de la ciudad de Curicó. Entonces, su pareja era de Castro, de Chiloé. Entonces, resulta que no sé qué habrá conversado con él, qué cosas habrán pasado, y decidió hablar con mi abuela, que ella me cuidaba, y me llevó. Y yo en esa fecha tenía como 8 o 9 años posiblemente. El asunto es que su pareja, mi tío hasta el día de hoy es un 7, una muy buena persona. Él cuidaba
era como el cuidador del gimnasio municipal. Bueno, no sé si estoy dando muchos detalles, ¿Ya? pero él hacía aseo, cuidaba, servía como guardia también para el recinto. Y nosotros vivíamos prácticamente gratis. Lo que sí mi tío, nosotros, porque mi mamá también trabajaba así, tenía como que mantener orden, algo de limpieza, y nosotros vivíamos en una casita adelante del gimnasio. Prácticamente éramos parte de la reja del establecimiento. Pero teníamos también como lo nuestro. ¿Ya? Resulta que ahí en el gimnasio habían cosas de deporte. En ese tiempo yo ignoro cómo está hoy día, porque yo viví 3 años allá. Pero en el 2000 yo me vine para Curicó de nuevo. Llegaban artistas los fines de semana, cantantes, hasta el grupo este de cachureo de la época y todo eso. Y me acuerdo que mi mamá nos dijo que aprovechara de ir a ducharme al gimnasio, porque ahí había agua caliente, las duchas eran súper espaciosas, eran muy buenos. Así es que aprovecho de ir, y mi hermano menor tendría unos 3, 4 años aproximadamente. Así es que ya, nos fuimos. Mi hermano iba a quedar al cuidado de mi tío, que se supone estaba dentro del gimnasio. Y en ese punto es donde pasó algo muy extraño. Mira, yo soy bastante escéptico en estos temas. Y no siento que sea algo como paranormal, pero sí algo que no le puedo encontrar explicación, por lo menos hasta el día de hoy. Me encuentro golpeando la puerta para que mi tío abriera, y así pasar yo a las duchas y él se quedara como en esa oficinita con mi hermano. Y no abría. Él quizás estaba ahí adentro, en fin. Y me pongo a golpear. Y al lado derecho, donde está la esquina de la estructura, veo que se asoma una persona, ¿ya? Pero una persona alta. Ya me llamó la atención. Podría medir, no sé, por 1,90 m, 2 metros tal vez. De verdad era muy alto. Y esa persona se asomaba, pero así muy sutilmente se asomaba, nos miraba y se volvía a esconder. Y yo primero no lo vi, fue mi hermano. Y mi hermano como que lo ve y empieza a apuntarlo con la mano, ¿cachai? Y con la otra me tenía a mí de la mano. Y yo como que veo que está apuntando algo y como que trato de ver. Y claro, pues ahí vi que había alguien muy alto que nos estaba como mirando. Se asomaba un poquitito y se escondía. El asunto es que vi eso y me dio bastante miedo. En realidad me dio mucho miedo. Así que no supe qué hacer. Según mi lógica de niño de esa edad, traté de no darle la espalda o el costado a la persona. Es decir, traté de ponerme como de frente a donde él estaba mirando, y con la pierna con el pie trataba de golpear la puerta. No sé si me explico. ¿Ya? Y golpeaba fuerte, todo lo más fuerte que podía. Llegaba a retumbar porque adentro ya no había nadie a esa hora. Era bastante tarde, fin de semana. Ya había pasado todos los eventos y todas las cosas que había. Y al punto que de la nada mi hermano y yo también nos pusimos a llorar, ¿cachai? Pero, no sé, fue estúpido también. Tuve una reacción muy, muy tonta, que en un momento noté que el tipo ya como que nos estaba asomando, ¿cachai? Vi que esta persona ya no se estaba asomando para vernos, entonces noté la ausencia de él, pues dije, bueno, ya no está viendo, que se habrá ido para allá para atrás, se habrá ido, no sé. Y dejo a mi hermano ahí y me asomo a la esquina. Y en eso que estoy en la esquina ya de la estructura, veo que el tipo se asoma de nuevo, ¿cachai? Y lo quedo mirando, pero con mi cabeza mirando totalmente hacia arriba, si el tipo era súper alto. Y sabéis que lo vi como se podría decir, entre comillas, cara a cara. Y no te digo que era como un monstruo, pero sí te puedo decir que era una persona
¿Ya? que al parecer había sufrido como una quemadura en su cara. ¿Le viste la Tenía... cara? Sí, le vi la cara. Era una persona como cuando tú tenías una cicatriz en el cuerpo, ¿cachai? De una quemadura, algo. Es que la piel queda como Como chamuscada. de forma irregular, así, Sí. media rara, ya. Así tenía la cara. Y lo otro que no sé si, porque a lo mejor fue un accidente que pudo haber tenido esta persona, pero lo que me llamó la atención, además de la quemadura, es que el tipo tenía los ojos un poco separados, ¿cachai? No sé si sufría de alguna enfermedad, algo. O tal vez de algún accidente, esto lo saco por lógica el día de hoy, pero en ese momento no sabía qué pasaba. Y el tipo me queda mirando solamente, ¿cachai? Y yo creo que ha sido como el miedo más fuerte que he sentido en mi vida. Llegó un punto que me quedé totalmente helado, viejo, así parado, no Bizarro. sabía qué hacer. Quedé congelado, amigo. Era bizarro Y- el tipo. ¿Cómo? Era como una forma bizarra. Sí, que sea, no es algo normal, pero que sea común. Pero sí, yo sé que hay mucha gente que ha sufrido quemaduras de algún grado y bueno, y lamentablemente la piel queda así, po. No, pero su O ojo. sea, tratando de buscarle la lógica, a eso voy. Porque insisto, no quiero desmerecer historia de nadie, pero en lo personal soy un poco escéptico. Me cuesta a veces como asimilar algo paranormal. Entonces, tratando de buscarle, como te digo, la lógica, pensé eso. Que sea, pienso eso hoy día, pero en ese momento no quedé ahí, pero a merced de que el tipo me hubiese golpeado, me hubiese llevado, un sinfín de cosas. Y el tipo veo que en un momento me queda mirando. Sabéis que habrán sido unos 5 segundos que nos miramos prácticamente cara a cara. Prácticamente, porque insisto, el tipo era muy alto. Y el tipo se fue para atrás de nuevo. Y ya no solamente la cara, sino que caminó, yo lo vi. Retrocedió y se fue más atrás. Y esos 5 segundos, viejo, para mí fueron, te lo prometo, fueron eternos. De verdad, fueron eternos. Y empecé a retroceder caminando, ¿cachai? Ya no lloraba, estaba como en otra. De verdad no lloraba, no sé si alguien ha tenido esa experiencia. Y mi mamá venía detrás, pues, ¿cachai? Y me dice, Claudio, ¿qué onda? Te mandé hace rato con tu hermano y todavía no estáis bañados y no sé qué más. Y como yo me acuerdo que me movía así como que me zamorrea, pero yo todavía no me salía el habla. Y como que de repente ya empiezo como a hablar, ¿cachai? Y como que me trata de salir un grito y le digo, mamá, hay alguien ahí, ¿cachai? Y le apunto. Y mi mamá, no digo que haya sido una persona como de estas personas medias chorizas, así, pero tuvo una reacción a lo mejor inteligente, pues. Me hizo que nos quedáramos callados y retrocedimos. ¿Ya? Fuimos después la actitud fue tonta, ¿cachai? Porque mi mamá fue a buscar un puñal. Porque pensó que obviamente había alguien que no iba a hacer daño. Y trató de llamar. En ese tiempo era igual difícil llamar por teléfono. Hoy día tú podés mandar un WhatsApp y todo. Antiguamente era caro y no todos tenían acceso a teléfono, por lo menos en esa época. Y tratamos de comunicarnos con mi tío. Y mi tío estaba dentro del gimnasio, pero estaba al fondo. No sé si estaba haciendo aseo o reponiendo unas cosas, porque mi mamá también trabajaba ahí fines de semana en un kiosco. Entonces vendían cosas y había que reponer como algunos dulces y cosas así. El asunto es que mi tío después llegó y revisaron el lugar de afuera. Lo raro es que en esa esquina, detrás de esa esquina, había un lugar prácticamente sin salida, que era donde se mantenía el tema de la limpieza, y había un contenedor, ¿cachai? Un contenedor de estos grandes. ¿Ya? Y revisaron y estaba todo limpio. Ni ¿Esto de siquiera basura habían o no? bolsas de basura. Sí, pero estaba todo limpio. No había basura, no había nada. Ya. Ese contenedor era para la basura. Entonces yo quedé como no traumado, pero todavía estaba como con la cuestión y lo peor de todo es que me tenía que ir a duchar, pues si todavía no me había duchado. Así es que mi mamá obviamente no iba a estar entrando a la ducha conmigo, pues igual yo ya tenía como 7, 8 años tal vez.
Ujú. igual ya me daba vergüenza. Y ¿sabéis qué? Me duché todo el rato con mucho miedo. Sé que aquí puede sonar como claro, justo, pero las rejas de atrás, a ver, las duchas eran como muy bonitas y todo, pero tenían una rejilla así de metal, po, y Ujú. unas estaban abiertas, ¿cachai? No sé si hay gente que trató de meterse en algún momento, lo desconozco. Y daba en parte con la dirección por donde esta persona retrocedía, po, ¿cachai? Entonces yo me pasaba mil rollos. Y ya, pasó, me duché todo. Andaba muy tiritón, con mucho miedo. Y al rato nos fuimos a la casa, a la casa que es como adelante del gimnasio, ¿cachai? Y, y ya pues nos fuimos a dormir. Yo como había llegado, eh, no sé, la decisión que tomaron de llevarme fue como tan rápida que yo no tenía ni pieza, pues. Yo dormía en una camita prácticamente al lado de la pieza de ellos, como en el living. Mientras obviamente después con el tiempo se arreglaba todo el tema. Entonces estaba durmiendo y, o sea, quedándome dormido, y mi mamá eh, se levanta, prende la luz y empieza como a hablarnos a mi tío y a mí. Y decía, escucha viejo, le decía a mi tío. Y me llama a mí, me dice, Claudio, ven. Y como nosotros vivíamos en esta casita adelante del gimnasio, teníamos unas ventanas, no sé cómo se llaman, pero se abren como de abajo, a ver, ¿cómo poder decirlo? Como en un 90 grados, no sé cómo se llaman, ¿Ya? no sé Pero si me explico también. sí se entiende, sí. Ya, que son como ventanas de baño algunas, ya, en fin. Y abre esa ventana, po. Y en la parte, en el costado del gimnasio, estaba el estadio, me acuerdo yo, que era donde obviamente juegan a la pelota y todas esas cosas. Y tenía unas mallas inmensas, unas rejas bastante altas. Y nosotros escuchábamos como que la estaban moviendo ya. A lo que después notamos que no es que la estuvieran moviendo, po. Había gente que estaba subiendo esas mallas, ¿cachai? Sé que suena raro, pero había gente que estaba todavía dentro del gimnasio, que había escalado en ese momento. Y ese ruido que sintió mi mamá era que los tipos estaban subiendo la reja, o sea, esas mallas. Y después después que pasaron la malla, le dieron vuelta, empezaron a bajar para dar a la calle. Y esto igual para mí es como raro. Pero sabéis que pegaron un salto como de un medio poste, una cosa así, pero una altura que no es fácil que alguien te pueda saltar, ¿cachai? ¿Ya? Y saltaron tres tipos, eran como tres, sí, como tres tipos. Saltaron y se fueron corriendo, viejo. Y nosotros solamente pudimos verlo porque no podíamos salir, además que como estábamos en el gimnasio para dar a la calle, teníamos que dar a la parte del gimnasio que ya tenían unos candados y era mucho más seguro. Que sea, no era fácil llegar y salir. Ujú. Y la verdad es que mi tío pensó que yo estaba mintiéndole. Obviamente tampoco me conocía, pero pensó que yo estaba mintiendo porque pensó que, sea, no voluntariamente, tal vez, no sé, pues algo lo habrá confundido con, no sé, alguna cosa, una sombra. Y yo, como estaba medio atontado todavía, no podía explicarle bien, po. Y aunque le pudiera explicar, ¿cómo un niño de 8 años va a explicar una situación así tan claro? Y nada, bueno, creo que hace como 5 meses atrás, este año, yo creo que conté esta historia. No sé si aquí mismo o en otro lado. Y el tipo tenía como un canal igual que tú, así, un live de cosas paranormales. Y lo único que me dijo, que según lo que él creía, como que podía ser algo así como de reptilianos, pero sabes que yo hubiese pensado que podía haber sido algo paranormal, tal vez. Ujú. Le hubiese encontrado hasta más lógica dentro de mi incredulidad, ¿cachai? Claro. Pero solamente quería compartirlo, espero no haber aburrido a nadie, pero
que alguien a lo mejor ha vivido una situación similar, Ujú. porque hasta donde yo veo puede tener una lógica, ¿cachai? Puede haber, no sé, a lo mejor no es tan raro, o sí es raro, pero a lo mejor no tanto, a lo mejor a más también le ha pasado y puede tener como una conexión hasta algo científico, ¿cachai? Como que es posible que una persona se haya metido. Esta historia pasó por lo menos cuando teníamos como unos 15, 16 años, en la quinta región, en una casona. Estábamos con unos amigos, onda 12 de la noche. Veníamos de jugar básquetbol. Nosotros jugábamos básquetbol y de repente ahí hay una casona antigua de los tiempos, no sé, 300 años. Eso era como de parte de un fondo antes. Esto es la ciudad de los Andes, en la quinta región. Harta casa patronal y todo ese cuento. Nosotros estábamos ahí con dos amigos más y de repente de la nada, como que desde ahí, esa casona tiene varias entradas, de la nada aparece un caballero, bien pintoso así, alto, con sombrero, ropa oscura así, pero bien pintoso así, bien limpiecito así. Y apareció de la nada, pues nunca lo habíamos visto ahí, porque al frente de ahí, esa casona, hay una población, pues la población donde nos nacimos nosotros, nos criamos. Y se acercó al lado de nosotros y nos empezó como a mirarnos así. Y nosotros, nuestra volada, yo me acuerdo que estaba con la pelota ahí, pegándole a un disco padre, no me acuerdo. Y empezó a hablarle a un amigo mío que estaba sentado ahí en como una veredita a la salida de esa casa. Empezó a hacerle como preguntas súper extrañas, po. Onda así como: ustedes saben quién soy yo, aquí todos me conocen. No, y nunca nada, po. Nunca lo habíamos visto. Y no era como la ropa como del tiempo, de la época. Era como, eso era lo extraño, así era, no sé, como esas típicas películas de los años 20, no sé, 30, blanco y negro así, pero como esas vestimentas así como onda Peaky Blinders. Y el caballero comienza a hacernos preguntas y ahí como que nosotros, yo por lo menos no, como que no le tomé mucha atención. Pero sí lo vi, el caballero estaba ahí, pues. Yo no sabía de dónde había salido porque había como unos pasajes para allá, porque esa casona es larga, así es como una avenida. Y una casa súper antigua, creo que ahí en esa casona había vivido familiares de Mateo y Toro Zambrano, imagínense. No sé si esa casa será patrimonio o no, pero ahí esa gente de ahí se fue a vivir a Estados Unidos y ahí siempre vivía un cuidador, pero nadie más vive ahí. O sea, prácticamente está como botada, va un cuidador para allá. No. Y de un momento a otro el caballero empezó a decir que él vivía ahí, que él era dueño de ahí. No, y yo le pregunté a mi viejo, me dijo: no, si esa familia se fue a Estados Unidos hace años, imposible. Y el cuidador nosotros lo conocíamos y era imposible. Pero él decía, aseguraba que él vivía ahí. Y después empezó a hacer preguntas más extrañas así. Como me acuerdo que a mi amigo le decía: cuídate que podemos hacer muchas cosas juntos cuando nos íbamos yendo. Nosotros empezamos a caminar y ahí como que nos dio un frío cuando pasamos esa casona así. Y claro, pues ahí como que nos percatamos y nos dimos cuenta, porque tenía los ojos negros, no tenía así como el iris y esas cosas, tenía los ojos negros. Claro, y ahí nos dimos cuenta que no era nada como una persona pues, y el caballero desapareció, pues nunca abrió el portón de la casona, porque es una casona antigua que tiene hasta una campana en vez de timbre, así que uno toca un cordel y suena una campana. Y no, pues imposible, pues nunca lo vimos entrar, nunca lo vimos de dónde salió. Claro, pues y ahí después nos dimos cuenta que el viejito o era el Colugo o era el diablo, como se dice, o era un
antiguo dueño, quizás de hace 200, 300 años de esa casona, y se nos apareció ahí, pues. La aseguraba que vivía ahí, y ahí solamente hay un cuidador que era bueno para el litro. Y la familia, las últimas familias que estuvieron ahí llevan años viviendo ya en Estados Unidos, po. Y nosotros igual así de copuchentos, que nos gustan estos temas, preguntándole a la más gente, oye, ¿han visto un caballero ahí? No, nada. Así que los caballeros aseguraban que vivía ahí, pues, y no lo vimos moverse para ningún lado, así que después más miedo nos dio, pues. Así que de repente después pasó el tiempo y uno de repente pasaba por ahí y uno como que le da ese escalofrío cuando pasáis de nuevo, porque ese caballero no sé si era el diablo o, o era alguien que vivió ahí en esa época y se manifestó, y aparte hizo pacto con el diablo, porque siempre se hablaba de la gente patronal allá en los Andes que hacían pacto con el diablo, así que me hizo sentido igual lo que dijo el joven ahí, pues. Bueno, y en el cerro de repente también, y lo íbamos para la cordillera, de repente se aparecían viejitos a caballo que no aparecían de la nada en la noche y después desaparecían, pues, y no habían huellas, no había nada. Pero ahí normalmente uno está acostumbrado a no pescarlos, pues uno se queda ahí en la fogata nomás en la noche y no le hacía mucho caso, pero anda siempre, no sé si suelto por ahí. Pero eso, esa historia quería contarle, como que me recordó la historia del amigo recién eso. Y saludo a todos ahí en el canal. Buenas las historias, buenos contenidos, igual tengo muchas historias, pero tendría que planificarme más para que no se me queden cosas en el tintero, pues, contarla bien detalladas las cosas. Esto pasó el año pasado, fue para fecha de verano, como a las 6 de la tarde. Estaba hablando con mi hermano por celular y abajo de un sauce llorón, porque igual como ese tiempo hace calor, así que, y de repente para el lado donde hay una pirca, veo un compadre que me hacía señas, y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Están buscando, le dije yo, espérame, de ahí más tarde te llamo. Ya, dijo, anda a ver nomás. Y fui para allá, pues. Y me voy acercando y era un compadre entero de negro. Tenía la chupalla negra y tenía esos lentes de esos como bien redondos que se ocupaban antiguamente, como el del oeste, así, de ese estilo. Y con un vestón negro, y al lado andaba como con un Rottweiler. Un perro. Porque yo llegué, sí, un perro, porque yo llegué al donde llegó y me saludó, pues. Hola, me dijo, hola, le dije yo, dígame. Y andaba con un vestón negro. Y en eso miro para allá, así con que y el perro era súper brilloso. Era de eso, como que el perro era como que estaba bañadito recién, porque brillaba mucho, era un perro negro. Y este compadre andaba con un vestón negro. ¿Sabe qué me dijo? Ando buscando la salida para salir para allá, y en una de esas se levanta me apunta así como para el lado del cerro, y se le ve yo le veo cuando levanta la mano, se le tira el vestón para atrás y se le ve, yo le vi el reloj de oro, pues, el inmenso reloj que tenía de oro. Y yo le dije, no, ¿sabe qué? Para allá no hay pasada porque está todo cerrado, le dije yo, porque ese para allá es recinto privado. ¿Qué dijo? Necesito pasar para allá. No, le dije yo, está complicada la cosa. Y yo me dio miedo, pues. Ya sabe que le dije yo, tengo que ir a regar allá el agua, o sea, cortar el agua, que estoy regando unas plantas, y ya me dijo, después los vemos. Cuánto corto que me fui para la casa, me entré, empecé a llamar para mi hermano, para la casa de mi mamá, y nadie contestaba ya. Cuánto corto que después, esa hora ya eran como a las 8, y voy para allá a sapear si pesqué la onda, por si acaso. Dije, a lo mejor el viejo quería meterse a robar, no sé, dije yo. Llevé una onda y claro, no estaba, pues. Y me subo por la pirca a mirar para el otro lado, y el otro lado es como estero, pura arena.
Y no vas a creer que no había ni una huella, nada de nada ahí. Oh, yo dije, no, este era el diablo, dije yo. Pero yo lo vi y él incluso me habló, pues, y me dijo que quería pasar para el otro lado. Y también lo otro que me fijé, le tenía en las paletas, los dientes, oro. Porque bueno, los viejos de acá del campo siempre ocupan dientes de oro. Claro. Y ¿cómo se llama? No, y quedé en shock, po. Después dije, cuando fui a ver las huellas, no había ni una huella, nada. Sí, Eso incluso fue en después me el dijo ya, norte. sí, para acá, para el interior de Valle. Claro, por el asunto de la pirca. Sí. Ya viste al Y diablo. supuestamente, es que dicen que antiguamente había una planta, ¿cómo se llama? Que trabajaban en oro. Incluso el alcalde una vez, de muchos años atrás, quería también llevar máquinas de esas de metales para ir a sacar, porque le habían dicho que igual habían harta riqueza, pero nunca el dueño anterior del terreno ese nunca le dio para que pudiera, ¿cómo se llama?, entrar ahí al terreno. ¿Habían pacto ahí? Yo creo que había algo ahí porque bueno, siempre pasan cosas ahí. A veces un día igual yo estaba en el cerro y pasa una señora, una abuelita, pues estaba gritando. Después yo bajé corriendo para ahí, no había nadie, pero como que después ya no le tomé mucho asunto al tema ese. Pero del compadre sí que lo vi, pues era un hombre grande y andaba y ese tiempo en ese rato hacía calor, pues, y andaba con un vestón. Yo me recuerdo cuando él me apunta como para el cerro y se le tira el vestón para atrás y se le ve el menso reloj de oro. Y andaba con un perro negro así, el perro negro brilloso, así como recién lavadito, bañadito así. Al diablo más encima acompañado con perro negro que aparece. Sí. Y era grande el perro. No, y lo raro que después, como le digo, fui a sapear si se había ido, porque yo igual, de primero como que me pareció sospechoso que anduviera por ahí, pues. Claro, y después fui a miré para el otro lado, asomé la cabeza si estaban las huellas o para dónde había cortado. No habían, nunca vieron pisaduras de nada. Y yo le vi cuando andaba también le vi hasta incluso los zapatos y todo le brillaba, pues. Lo que sí no le vi los ojos, pero le andaba con un gorro y andaba con un vestón de negro entero. Y esto fue como a las 6 de la tarde. 6:20, 6 fue esa hora más o menos. Y fue porque fue horario de verano. ¿Qué año fue más o menos? No, fue el año pasado. Año pasado, hace poco. Sí, ¿Y no hay fue en el averiguado verano. más al respecto? No, es que después nunca más se vio, pues, incluso después me dijo, después los vemos, le dije yo. Y después yo me fui, pues, porque igual como que me causó cuidado. Y después, claro, fui de nuevo a pegarme la sapeada y dije, mejor quiere robar, no sé, alguna cuestión. Y no había ni huella que haya dejado marca, nada. Y yo hablé con él, pues. Y él me dijo, ¿sabe qué? Quiero pasar para allá, me dijo. Claro, y ahí le vi las paletas, tenía dos dientes de oro y ¿cómo se llama? Y el reloj que le vi. Bueno, y el perro también, porque era un perro grande así, y brillosito, brillaba el perro, si era como que es cuando los bañan y lo están recién Cacha que Y al otro lado. iba a seguir contando la historia, ¿no? Para hacerte un comentario de algo. No, después como le digo, después sapié ahí si estaba, porque el otro lado es estero y es arena. Entonces pegué la sapeaba, mejor dije, este viejo, ¿para dónde habrá cortado? ¿Quién? No había nada. No, lo que te iba a comentar. Nosotros hace como 2 años recibimos un relato. O sea, no era un relato, era una persona que nos hacía videollamadas en el canal y nos mostraba Chiloé. Ya. Y el amigo fue a una playa en Chiloé de día y vio a un tipo alto. No era como el diablo, pero un tipo alto, así, grande, con un perro al lado negro. Ya. Creo que era lo exacto. Lo mismo Sí, que pues tú este viste. caballero era alto. Y si era grande. Yo lo que no le vi sí fue el ojo, porque tenía esos lentes
No sé si ya viste esa película de Django, cuando él Sí. ocupa esos lentes, unos lentes así eran. Yo lo único que les vi fue el perro, los zapatos igual, porque los tenía brillositos, y el reloj nomás y los dientes de oro, nada más. Y un gorro así como de eso, del Chapi, un gorro tipo así. Y andaba con un vestón y andaba entero de negro. Y cuando sí, y él levantó la mano, no, quiero pasar para allá, y yo le dije, no, si no hay que pasar, claro, y él le vi el reloj. Después yo le dije, ¿sabes qué, güey? Tengo que ir para allá a ver el tema del agua. Ya, digo, después los vemos, le dije yo. Y después, claro, dije, voy a ir a sapear, pesqué la onda. Y que me miré para el otro lado por la arena, y que como en la arena, cuando uno pisa la arena, deja huella. No había nada. Hace como 20 años atrás vivía con mi hermana en Hualqui. Ella tenía el cementerio justo al frente de su casa. Nunca sentí algo malo ni nada por el estilo. Todo estaba bien. Empezó con problemas, atados de un rato para otro, yo con mi hermana. Yo trabajaba en un cibercafé en ese tiempo, todo el día como mesera. Y un día muy cansada, llegué a la casa tarde, no comí y me fui a la cama. En la pieza, mi hermana tenía un mueble de ropa que nunca deja pegado a la pared. Siempre dejaba un espacio atrás. Ella creía que era la araña. Me estaba acomodando en la cama, sacándome la ropa, la parte de arriba, cuando sale un hombre de negro, gigante, con un sombrero negro, ojos rojos y una sonrisa dorada, burlándose en mi cara. Lo recuerdo y se me pararon los pelos de miedo. El tipo me miró, me dejó tiesa, no podía moverme, estaba paralizada. Fue terrible. Camino por la pieza matrimonial donde estaba mi hermana con su esposo. Dejé de verlo y me pude mover. Grité mucho, con llanto y todo. Te juro que jamás sentí tanto miedo como esa vez. A todo esto, mis sobrinos nunca despertaron nada. La cosa es que nunca supieron de este acontecimiento. Me fui de Hualqui y mi sobrino mayor vivió lo mismo que me pasó a mí en el mismo lugar, tal cual. Lo describió igual como lo vi yo. Mi hermana se separó, vendieron la casa, quedó sin trabajo y para rematar, mataron al mejor amigo de mi sobrino en la fiesta del choclo. Nos fuimos todos al final. Fue terrible. No se lo doy ni a mi peor enemigo. Saludos, Jazz, desde San Pedro de la Paz nos manda salud. Relato, amiga. Terrible, terrible. Hay algo en tu relato que me llamó la atención. Es una variación en la descripción del hombre de negro que aparece. Y aprovechando que está ahí en el chat ahí, me comenta. Claro, mucha gente ve un hombre de negro gigante, no le distingue un rasgo. Gente que logra distinguirle la ropa. Gente que logra ver la forma del sombrero, eso tú lo viste. Pero hay dos detalles que hay algunas personas que lo cuentan y uno son los ojos rojos, que es bastante interesante. Eso da, a mi parecer, y solo a mi parecer, da su característica demoníaca. Y el otro detalle es la sonrisa dorada. La sonrisa dorada es algo súper interesante porque con esa sonrisa dorada a mí me hace pensar, más que el típico Hatman o el hombre del negro, me hace pensar en el diablo, en el Mandinga. En eso me hace. Entonces, claro, ahí muy interesante. Ahora, Jazz, lo que le pasó a la otra persona fue igual de terrible. Ahí coméntenme. Y dígame si tiene eco. No debería tener eco el micrófono porque yo no tengo ningún programa que haga. Todo esto partió cuando era pequeño, igual tenía 8 años. Y en mi casa mis tíos siempre sufrían con presencias, ¿cachai? Pero generalmente no se lo contaban a nadie porque les daba miedo contar, tenían un pánico. Fue cuando empecé a dormir solo. Mis padres ya habían nacido mi hermano chico y yo tenía mi primera pieza. Entonces yo sentía la noche, antes de quedarme dormido, que abrían la puerta
piso de madera, crujía, sentía paso y se acostaban en mis pies. Pero no era un daño, era más que nada un peso, una carga energética que me paralizaba y me hacía temblar, pero no podía gritar, no podía hablar. Bueno, con los años te explico que eso yo lo aprendí a dominar y ya después despertaba incluso antes de que pudiera pasar eso. Averiguando, eso se llama parálisis del sueño. Mira, para hacerte, si quieres saber relatos crudos de vivencia, de ver cosas, te comento que yo he participado en apariciones con gente que está al lado mío. O sea, más de una persona vio lo mismo que vi yo. O sea, eso ya es algo más o menos complicado. Muchas gracias por acompañarnos en este compilado paranormal. Y recuerden, tenemos nuestro en vivo, Fogata Paranormal, los días miércoles y domingo a las 22:30. Nos vemos en una nueva transmisión. Que descansen.